Perú, crisis sin salida. Bueno, hoy día había pleno del Congreso, ayer había pleno del Congreso, mañana dicen que habrá pleno del Congreso. Para conversar sobre la situación de nuestro país en este momento, estamos hoy con Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. No necesita mucha presentación. Gustavo, bienvenido, Gustavo. Un gusto tenerte en Al Filo. Hola, Javier. Un placer. Gustavo, la primera pregunta que siempre hago, ¿no? Antes de entrar a detalles, es esta crisis en la que estamos viviendo. Sí. ¿Tiene alguna posibilidad de salida en el corto plazo que no nos lleve a nuevas vacancias y nuevas crisis? ¿Tenemos esa posibilidad? ¿O con el elenco que tenemos de actores, con el reparto que tenemos, lo que va a pasar es que vamos a seguir dando tumbos en adelante? ¿Cómo ves tú este escenario? Hay muchas posibilidades abiertas en una situación como esta, que se caracteriza no tanto por fluidez, sino por una continua serie de sobresaltos y accidentes. Es básicamente como bajar en un kayak precario entre rápidos. Y no sabes en el recodo qué tipo de obstáculos te vas a encontrar, aunque puedes prever varios de ellos. Tenemos, como tú has dicho, es un elenco patético y lamentable que está ahora en la dirección del Perú, y ese elenco que de una u otra manera se ha reproducido desde la elección de Kuczynski, que diría yo que es cuando empieza todo este periodo de inestabilidad, y por supuesto que se acentuó muchísimo durante la peste, y a partir de ella, y que buena parte de lo que estamos viviendo hoy solo se puede comprender teniendo ese factor en consideración. Pero entonces, en principio no puedes suponer de que en cualquiera de las salidas formales visibles vamos a tener esencialmente la misma gente pugnando por entrar a control. Dependiendo de cómo haya ido el balance de fuerzas hasta ese momento, habrá diferentes posibilidades para uno u otro grupo. Pero hasta ahora no hay un grupo articulado, integrado, consistente, con una capacidad mínimamente demostrable de llevar a cabo un gobierno competente. Y un gobierno competente que pueda ser de centro, que pueda ser de centro izquierda o que pueda ser de centro derecha, porque tenga algunas cuestiones básicas de conocimiento, capacidad, integridad. Eso hasta ahora no existe. Y tú te puedes dar cuenta además de que una parte importante de aquellas cosas por las cuales se está chocando, se está peleando y todo esto, aunque tienen razones de fondo válidas y legítimas, en buena medida el tipo de formulación de las respuestas es falaz. De las respuestas propuestas es falaz y lleva casi necesariamente a una desilusión preanunciada y a una prolongación de la crisis.
Entonces, yo creo de que la alternativa para que haya una mejora importante se da si es que la misma dinámica de los acontecimientos hace salir, lleva la presencia de gente y de grupos que representen las cualidades básicas de gobierno y de representación para el bien de la República que he manifestado. Por el momento no hay eso. Claro, porque ahora lo que uno ve son, por un lado, los extremos, que desde ambos extremos han terminado de la mano, digamos, ¿no? Diciendo no al adelanto, y en estas negociaciones ahora se habla de una elección complementaria por 2 años y medio de presidente y de Congreso que se debatiría mañana. Pero no solo es un problema de los extremos, digamos de la ultraderecha y de la ultraizquierda, sino que al medio el centro se ha diluido y lo que tienes es, como tú dices, ¿no? Un montón de actores que tienen intereses, ya no sé cómo llamarlos, ¿no? Particularísimos, diría, ¿no? Desde el sueldo hasta la bollería que tienes como congresista, hasta el gran negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconstruye esa clase política? O sea, tiene que entrar desde fuera algo, alguienes para que esto... Está clarísimo que no a partir de la gente que está en este Congreso. Lo que creo que está dejando de verse con la mínima claridad necesaria es que en realidad el Congreso es uno de los protagonistas causales fundamentales de la crisis. Es ahora, hoy por hoy, y lo era antes de diciembre del año pasado también, el grupo más despreciado por la nación. Pero a la vez, dentro de todas las maniobras legales, leguleyas y también de otro lado constitucionales, estaban encaramados sobre un poder real. El poder de destituir, el poder atacar, en fin, y por supuesto había aquello que el politólogo Robert Dix, estoy seguro del apellido, no tanto del nombre, hace algún tiempo definió como la coalición negativa dentro de uno de los factores necesarios para producir un cambio de gobierno. Y aquí se había producido más bien en lo alto del poder una coalición negativa que incluía a la mayor parte del empresariado, al Congreso, a la mayoría del Congreso, sobre todo a la ultraderecha, pero no solamente a ella, y a la Fiscalía de la Nación y la prensa concentrada y algunos otros sectores, que fue una campaña organizada, concertada para llegar a este resultado, pero una campaña contra un enemigo que era su principal aliado. Al final, era enemigo y aliado, porque tenía la capacidad de resistencia de una piñata y la vocación de combate de una bolsa de arena para boxeo, y que además le daba constantemente argumentos. Claro, te refieres a Pedro Castillo. Me refiero a Pedro Castillo y a su gobierno, que les daba constantemente argumentos que venían de esas corruptelas adefesieras en las que básicamente incurrieron desde el primer día, corruptelas constantes, una incapacidad de gobierno, inutilidad, incapacidad de decisiones, incapacidad de mantener la palabra y todo ese conjunto de cosas que básicamente le proporcionaban diariamente la munición que los otros necesitaban y que además les permitía con toda tranquilidad ocultar sus propios tejados de vidrio. Entonces, finalmente, gracias al propio Castillo también, terminaron vacándolo con toda facilidad una vez que perpetró el fallido golpe que llevó a cabo, cuyas razones de fondo todavía permanecen como un misterio, debo decir. Y a partir de ese momento, estos salieron en plan de triunfadores. El selfie, las fotos y todo esto, y por supuesto con una actitud vasalla de parte de Boluarte, que básicamente ofreció gobernar con ellos, y si algo más necesitaba la gente para que eso fuera el fósforo aplicado a la mecha, eso fue todo lo que se necesitó. Y ahora, a partir de ese momento empezó lo que estamos viendo hoy. Ahora, toda esta protesta, esta movilización, tiene pues, no puede decir que
puede retroceder en la historia y decir, bueno, acá se acumulan las broncas, los malestares, es una lectura, ¿no? Hay otra lectura que dice, bueno, acá hay una dinámica regional que nunca se le ha prestado atención, una dinámica política, económica, nuevos actores que han emergido y que vieron en Castillo un representante y salen a protestar. Ya casi no lo defienden, pero salen a protestar y se enfrentan al poder. Hay otros que dicen que esto es una conspiración, que viene de Cuba, en fin, ya no tenemos que entrar a la lectura a ese tipo de lecturas, pero ¿cómo lees tú esta movilización y esta protesta? ¿Y cuáles son los límites o hasta dónde puede llegar? O sea, ¿puede tumbarse finalmente a la presidenta? No te pido futurología, pero ¿cuál es el poder real de esta movilización? Bueno, en cada una de las versiones que se ha dado hay algo de cierto. Porque una de las cosas que hasta este momento aparecen más o menos claras es que son varios actores y varios protagonistas dentro de un teatro. Entonces, cada uno de estos actores va desarrollando lo suyo. Hay una protesta contra la ultraderecha, contra este grupo del Congreso, que creo que eso, de nuevo, no se ha mencionado lo suficiente. Estos han concentrado el desprecio, la indignación de la gente, y eso se ha visto con bastante claridad en estos días, cuando algunos de ellos incluso han ido a sus propias provincias en viaje de representación, y ni siquiera los más notorios entre ellos. Pero entonces ha habido eso. Hay esa protesta ante lo que se ve también como otro golpe más del Congreso. El Congreso que iba a votar a Kuczynski hasta que éste renunció, que votó a Vizcarra, que intentó de todas las formas posibles, ¿no es cierto?, como una especie de versión caricaturesca de lo que es una caricatura de Trump. Habló desde el comienzo de un fraude y mandó a todos los abogadillos, pituquitos y pechugones por provincias a tratar de reunir las pruebas que jamás pudieron demostrar, que utilizó también un matonaje neofascista dentro de todo eso, por supuesto, con la mayor neutralidad, y ahí sí, sobre eso, ninguna información, ninguna cuestión de fondo. Entonces, ha habido todo eso. Ahora, en cuanto ya a la protesta misma, para mí, creo que resulta inescapable ver de que, si bien no existe, no aparece una dirección central, no aparece un liderazgo visible, creo que es acción, de que existe una coordinación y de que existe además un plan estratégico general que tiene incluso algunas fases y momentos más o menos definidos. Yo he comparado esto en varias ocasiones, lo que está sucediendo con la Marcha de los Cuatro Suyos del año 2000. Yo tuve una participación directa en ella. Sí, tuve una participación directa en la organización, en el planeamiento y en todo esto, de tal manera de que tengo una idea bastante concreta de lo que eso significa, de lo que toma, cómo es y todo. Entonces, en comparación, debo decir de que aunque la otra quizá tenía un mayor entusiasmo, una mayor esperanza, porque las cosas estaban mucho más concentradas, estaban axiológicas en términos de valores éticos, estaban mucho más claras, nítidas y definidas. Sin embargo, esta marcha, en cuanto a tiempo, a recursos, ha movilizado mucho más gente. Ha movilizado, posiblemente la Marcha de los Cuatro Suyos tuvo la mayor movilización de gente en 2 o 3 jornadas. Claro, acá es una cosa dispersa. Pero acá estamos hablando ya casi de un mes. Claro. Estamos hablando casi de un mes. Eso es una cosa importante. Por cierto, todo ello requiere un despliegue logístico que puede ser muy básico, que puede ser muy elemental y que puede realmente casi alimentarse en la medida que avanza. Pero
hay muchas cosas que indican que no es exactamente así. No es un despliegue a todo gasto ni a todo lujo, pero sí hay una organización logística, hay un principio organizativo sobre el cual se ha armado la alimentación, el mantenimiento, el sostenimiento de la marcha. Uno. Segundo, creo que es otra cosa importante. Los objetivos, casi desde el primer día, han sido claramente diferentes a los que tuvimos durante los 4 suyos. Ahí nunca se pensó en llevar a cabo bloqueos, de carreteras, ocupación de aeropuertos y menos aún tomar o intentar tomar o cortar matrices energéticas, como es lo que sucedió. Habíamos estudiado, yo había leído, y no poco, sobre cómo eran las medidas de movilización no violenta que habían tenido éxito en la historia. ¿Okay? Y ha habido toda una cantidad de estudios sobre cómo hacerlo y su eficacia y todo ello. Hay momentos en los que hay que tomar decisiones a ese respecto. Una decisión que era sumamente importante y que se tomó en ese tiempo es hasta qué punto podías tú infligir daño a la gente, al pueblo por el que estabas luchando dentro de ese proceso. Y las medidas de corte de carreteras, de intento de tomas de aeropuertos, de ocupar, interdictar la matriz energética del país, son el tipo clásico de medidas que a lo largo de la historia militar han tomado grupos que intentan derrotar a otro, sitiándolo y aislándolo en sus ciudades. Pero hay una interrupción, Gustavo. Sí. Pero ese tipo de medidas son las que hemos venido viendo en muchas protestas sociales de diverso tipo en el país en los últimos años. O sea, bloqueo de carreteras, bloqueo de ríos. El aeropuerto de Juliaca no es la primera vez que se intentaba tomar, ocurrió en el embarazo. O sea, hay una práctica que se ha estado dando, ¿no? O sea, es una práctica que se está dando, lo que no la hace. Yo te estoy refiriendo a la población, sí. Te estoy refiriendo, Javier, te estoy refiriendo a la comparación y al tipo de opciones estratégicas que hubo que tomar entonces y que se han tomado hoy. Entonces, ahí, en forma clarísima y consciente, se resolvió no hacer nada de eso. Y la otra cosa que se resolvió también era limitar en todo lo posible, excepto en defensa propia, el uso de la violencia. Entonces, aquí ha habido una cosa diferente. Ahora, sobre lo que tú me indicas de que se hizo después, sobre todo en los años que sí, de este siglo, sí, sí. De que se hizo común cortar carreteras, que se hizo común interdictar ríos, incluso también cortar el oleoducto. En fin, eso es cierto. Eso no lo hace mejor porque hizo mucho daño. Cada una de esas cosas hace daño en su momento. Pero recuerda de que todas eran de un enfoque regional, en un determinado sitio, en un determinado lugar, para un determinado tipo de protesta. Y que por lo normal, por lo general, cuando entraban esto que ya se convirtió en una especie de tópico de lugar común que cada vez perdía significado, las mesas de diálogo, en la que se prometía todo y se cumplía nada, entonces eso ya se fue haciendo como parte del folclore, de la política erosiva del país. Claro, ahora... ¿no? Sí. Pero esto es diferente, porque tuvo nivel nacional. Claro, porque tuvo nivel nacional y permanencia. Y un objetivo no de protesta específica, sino de cambio político total. Claro, ahora, frente a esta estrategia, como tú la denominas, ¿no? Sí. La respuesta del gobierno, ¿no? O sea, está claro, has descrito muy bien, ¿no? Cómo ves tú la protesta, la movilización, y que hay un nivel de coordinación y que hay un nivel logístico que no necesariamente puede ser muy grande, pero que ahí está y funciona. Está funcionando. Que funciona. Lo importante es que funcione. Que funcione, claro. Ahora, es de bajo costo y alto funcionamiento. Así es. Bueno, como mucho de nuestra economía informal, además, no hay que decirlo. Pero, ¿cómo lees la respuesta del gobierno? O sea, sí, antes de entrar a eso, también quería decirte de que hay otro aspecto importante dentro de esas acciones y esas coordinaciones.
que en medio de ello, así como sucede cuando tú cuando tú en las guerras feudales armabas una coalición de diferentes grupos, cada uno entra a lo suyo. Y, por ejemplo, tú ves ciertas cosas muy específicas que no corresponden al objetivo general, como por ejemplo los incendios de juzgados y fiscalías. Claro. Eso tenía un grupo muy claro, un grupo de interés muy claro de que estaba aprovechando eso y aprovechando el espacio que le daba seguramente el haber tenido un papel importante en organización, logística, transporte, todo ello, para hacerlo y borrar sus problemas judiciales y fiscales. Entonces, como te digo, ha sido un poco esa amalgamiento sin mezcla de todo un conjunto de gente que ha entrado en ello y que como resultado general ha tenido un efecto de erosión y socavamiento tremendo. Ahora, en cuanto a la respuesta del Estado, ha sido... digamos, empecemos por el nivel alto. El nivel de la presidenta Boluarte ha sido de lamentable para abajo. Es decir, no ha tenido, ha sido una respuesta con construcciones, frases penosas en cuanto a su capacidad expresiva, sin ningún tipo de viso de comprender un problema, de plantear una solución, ni siquiera de poder movilizar las energías en su defensa, ni siquiera eso. Que es, me imagino, uno de los requisitos fundamentales de un buen líder político, tener la capacidad de comunicación y de comunicación movilizadora. Después, del punto de vista estrictamente represivo, porque no ha habido cosas de por medio, es decir, no ha habido debates, cuestiones políticas, intermediaciones, claro, intervención. Mando a la policía, a las Fuerzas Armadas y estado de emergencia. Ni siquiera intervención de gobiernos locales, de gobiernos regionales, nada de eso. Ha sido, entonces, el comienzo, entrar a buscar la participación de la policía y todo aquello. La policía no estaba entrenada, no estaba ni siquiera adecuadamente equipada, no había previsto para nada un escenario de esa naturaleza, y sobre todo algunos jefes de ella muy rápidamente, junto con la Fiscalía de la Nación, entraron en el juego del terruqueo fácil y banal, con lo que ellos mismos herían su propio argumento, porque si es que las organizaciones que simpatizan con Sendero Luminoso, que es finalmente lo que decían, está movilizando esto, realmente su capacidad de movilización nacional es espectacular. Claro. Es espectacular. Bueno, por supuesto que no era así, por supuesto que no es así. Claro. Pero entonces fue una respuesta penosa y en la que también, en cuyo juego finalmente terminaron muchos jefes de la policía. Y el no haber tenido una idea clara de cómo hacerlo, el no haber tenido tampoco el entrenamiento adecuado, el equipamiento, la experiencia en enfrentar disturbios, hizo de que en muchos casos, y además una inteligencia que en el aspecto táctico falló una, otra y otra vez, hizo de que estuvieran gente no adecuadamente preparada, enfrentada a circunstancias de emergencia extrema que terminaron como suelen terminar, en disparos y muerte. Entonces, y eso en sí mismo se constituyó en un elemento movilizador de la movilización, de la gente, de la protesta. Hizo que muchos que antes habían dudado en protestar empezaran a hacerlo de inmediato. Y empezó a hacer crecer una causa que está unida no por aspectos racionales, no por fines, no por un conjunto de principios articulados, sino por una emoción reivindicativa, reivindicadora, básicamente inexpresada, pero que se expresa en los hechos. Aquí van a la marcha, aquí van hacia Lima a conquistar nuestra justicia, a defender nuestras tierras, a defender lo que somos, sea lo que fuera aquello que lo define lo último. Y entonces hay que ayudar, y una gran presión social interna, alguna creada, otra espontánea, para mantener a la gente movilizada. El resultado neto para el país como tal
puesto que nosotros, los que protestan, los que son el objetivo de la protesta, etcétera, pertenecemos a un país que produce, necesita y gasta un conjunto de bienes y servicios. Desde ese punto de vista, el resultado es muy malo. Todavía no llega a lo desastroso, pero es muy malo y va a tener un efecto que me temo va a ser aturdidor. Sin duda, ¿no? Ahora, un punto. O sea, de continuar la protesta, que también tiene un límite, una protesta masiva, por más logística que tengas o asociaciones que puedan ir creciendo. Pero ya uno hubiera supuesto, muchos hubieran supuesto, de que ya habían llegado más allá de la fatiga. Sí, y no parecen tan fatigados. Sí, a lo que quería llegar era cuán sostenible es, o sea, ¿puede sostenerse el gobierno solo con esa respuesta? O tú has dicho bien, ¿no? Dina Boluarte salió el otro día a hablar por la televisión. Yo nunca he visto que pase algo así, que salga un presidente a hablar a la hora de los programas televisivos, entre comillas, políticos, ¿no? Vamos a ponerle las comillas, ¿no? Y que terminaban las palabras de la presidenta, los programas sigan con su rutina. Es decir, el mensaje fue como algo que pasó, ¿no? Como una interrupción, lo que te dice el poco peso de la presidenta para incluso estos poderes que además la defienden de alguna manera todavía. Pero, digamos, esto se puede sostener, o sea, o sea, porque se dice las elecciones, bueno, no sabemos cuándo van a ser, pero ¿se puede sostener Boluarte? Basta con un primer ministro que se exalta también cuando habla de las Fuerzas Armadas y policiales y parece que se quisiera poner el uniforme y salir no creo que se quiera poner, combate. No creo que se quiera poner el uniforme contra Frankenstein. Creo que es lo último que le interesaría. Sí, ya sé, pero digamos, sí. pero juega con esa. Sí, todos juegan con eso, ¿no? Todos juegan pero con digamos, eso. ¿Cuán sostenible es esto? Mira, esta es una situación que tiene una dinámica propia. Ya ha generado cambios. Recuerda que cuando Boluarte juró la presidencia, básicamente la idea es que se quedaba hasta el fin del periodo, hasta el 2026. Ya básicamente hasta la ultraderecha está de acuerdo en que sea hasta el año que viene. Pero cada vez más ella misma lo ha propuesto para que este mismo año se pueda ir. De tal manera de que ya ha habido cambios, ya ha habido retrocesos, ya hay significativas modificaciones. Entonces, luego de eso, también hay otras modificaciones que se están dando en el terreno de los hechos. Algunos bloqueos importantes han sido levantados. Hay una fuerza contraria a los bloqueos que también se está organizando y que también está respaldando lo suyo. La fuerza de seguridad han sido algo lentas para aprender, pero han aprendido lo suyo y entonces ya empiezan a tener algún resultado. Entonces, en determinado momento, sucedió en mayo 68 en París, para aquellos que tengan edad suficiente para recordarlo o sean lo suficientemente acuciosos siendo jóvenes para estudiarlo, sucedió lo mismo. Al comienzo hubo grandes diferencias con lo actual porque fue un derrame de imaginación y de todo aquello, ¿no es cierto?, contra un viejo héroe de la República, pero eventualmente una fatiga y un movimiento en contra. Se produce, pero si no hay un gesto político lo suficientemente fuerte como De Gaulle, que les termina ganando el referéndum, aquel que él convoca, ¿no? Porque él termina ganando al final, ¿no? Y después se va al año siguiente, ¿no? Él termina ganando y además en determinado momento dice: franceses, ayúdenme. Claro, pero, ¿no es cierto? O sea, y entonces los franceses salen a las calles y todo esto, y se produce de nuevo y la gente se había cansado ya de la imaginación al poder, sin más que la imaginación empezó también a tener sueño, a agotarse. Entonces, bueno, pero en este caso el problema que tenemos, si es que partimos de un liderazgo que va de mediocre para abajo, que carece de ideas, que lo único que salen son discusiones entre tinterillos glorificados, digamos bajo la guisa de constitucionalismo, sobre cómo hacer este proceso, el otro proceso legal, qué ley aplica, cuáles son los plazos y todo aquello, en lugar de ir al fondo de la cuestión, entonces sí, pues las cosas se van a hacer más largas. Y en determinado momento,
van a seguir produciéndose cambios situacionales de uno u otro, en uno u otro sentido, que no son iguales a una solución, pero sí representan cambios en la correlación de fuerzas y cambios en lo que se puede hacer. Hasta este momento, ninguno de los cambios situacionales que están sucediendo se ve como para un análisis que sea, diría yo, básicamente imparcial y maduro, como positivo para el país. Gustavo, te quiero hacer una última pregunta que no tiene que ver directamente con la crisis, pero el tema sí tiene que ver con la crisis. Hoy día la fiscal de la Nación ha salido a anunciarnos que el equipo especial del caso Cuellos Blancos ha terminado de escuchar más de 63.000 audios. O sea, ha hecho un anuncio casi también victoriosa, ¿no? Y ahora todo el mundo sale victorioso, ¿no? Pero quería pedirte tu opinión de lo que ha hecho la fiscal el día de hoy. O sea, yo por casualidad... ¿Cuál es tu...? ¿Perdona? No, ¿avanza el caso o no avanza el caso? Bueno, primero, yo de casualidad vi el video que había mandado un funcionario de ella que antes trabajó para el gobierno de Castillo. Y vi de que ella se verificaba como si hubiera descubierto el caso de los Cuellos Blancos, como si hubieran empezado a escuchar desde el audio cero todos los audios, como si no hubieran salido decenas y centenares de audios publicados inicialmente en nivel de reporteros, desde muchos años antes de que ella siquiera llegue a amenazar con tomar la Fiscalía de la Nación. Entonces, no sé, el complejo de Adán, el complejo de Eva, pero presenta como un logro propio aquello que ya había producido resultados fundamentales en la nación. Todo lo que se sacó sobre del caso de los Cuellos Blancos, que fue concomitante con el de Lavallato, significó el que se cancelara el Consejo Nacional de la Magistratura, que se destituyera a jueces, que se llevara a prisión a varios otros, y que eso tuviera, una vez que se llegó en esto, que tuviera inmediatamente un desarrollo adicional en la Fiscalía. Que después la Fiscalía no haya manejado bien aquello que empezó en periodismo de investigación, que se llevó adelante en periodismo de investigación y que logró sus resultados fundamentales gracias al periodismo de investigación, es otra cosa. Pero que que esta señora quiera ponerse como descubridora del agua hervida, eso es otra cosa. Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un gusto conversar contigo, escuchar tu mirada de la situación y esperemos pues que, yo coincido contigo, tiene que emerger nuevos liderazgos, gente que puede haber estado antes o que esté dando vueltas en la política peruana, pero que tiene que tomar la decisión de entrar. Hay gente, hay gente buena en la izquierda, hay gente buena en el centro, hay gente buena en la derecha civilizada, pero tiene que tomar la decisión. Yo sé, entrar en la política es difícil, entrar a la política es duro, es más o menos lo que significa hacer cachacán de barro, pero uno tiene, si lo que se busca es el bien del país a través del servicio público, es la única manera de hacerlo. La gente buena tiene que tomar la dirección. La gente buena tiene que conducir los destinos del país con sus mejores capacidades puestas en juego, con su mejor conocimiento y también con su mayor y más profunda identificación con la gente, con el pueblo. Entonces, así se realiza una república y así se debe realizar una república. Hay gente, tiene que tomar la decisión. Es ahora cuando tienen que hacerlo, si es que no quieren que la banda del Choclito termine a cargo del país. Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Con mucho gusto, Javier. Hasta Amigos pronto. Y amigas de Al Filo, ha sido Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, con quien hemos hablado sobre la crisis que todavía continúa, que va a continuar y que requiere, como ha dicho Gustavo al final, requiere que más ciudadanos y ciudadanos que creen que hay que intervenir, se terminen de decidir a participar en la política peruana. Nos vemos mañana. Chao. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no,
Entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. Ojo, no es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachoy.lat. Tu tienda online, hoy.